We speak to one of the most important and influential figures in Colombia, where all sorts of complex and interesting and revealing political debates are unfolding. In 2022, that country elected its first left-wing president, Gustavo Petro, after decades of right-wing leaders that were highly loyal to the United States and followed the same ideological path. The person who is Petro's closest advisor, the Spanish newspaper El País called him Petro's apostle, is Gustavo Bolívar. He is actually best known as an author of critically acclaimed and internationally well-read novels, most notably the international bestseller, quote, "Without tits, there is no paradise." I think it sounds less crude in Spanish, but that's the translation. He was elected to the Colombia Senate in 2018. He is now a central figure in the presidency of President Petro. We spoke about, here in the studio, the reasons why Petro was elected, why he has suffered a pretty significant drop in popularity in such a short period of time, how Colombia's strategy for dealing with drug gangs and international drug traffickers, namely by forging a peace deal with the leading drug gang FARC, compares with the far more violent and aggressive approach taken by the highly popular president of El Salvador, why President Petro was one of the first to denounce Israel's war in Gaza, whether it matters to Latin American countries like Colombia, which of the two political parties run Washington, and much more about the political scene in Colombia, how that affects the region and the United States. Latin America has always been crucial to American foreign policy given its proximity to our continent. And Colombia has long been one of the most influential countries in that region, both for other Latin American countries and for the U.S. I found Bolivar, who's visiting Brazil here in Rio, and was inside of our studio to be a very sophisticated and illuminating analyst of the situation in Colombia, but also the broader geopolitical situation in which that country finds itself. And I'm very confident you will view it in the same way. Então, vamos começar com o seguinte, que há muitos anos os presidentes da Colômbia era da direita, sempre bem aliados com os Estados Unidos. E em 2022, finalmente, depois de muitos anos, a Colômbia elegeu a primeira presidente da esquerda, o presidente Petro. ¿Qué es significado dessa mudança? Bueno, Colombia era el único país de Latinoamérica que nunca había sido gobernado por la izquierda. Nunca la izquierda había gobernado en Colombia en más de 207 años de independencia. O sea que significa que estamos alineados con el continente en una nueva oleada de gobiernos progresistas que junto con el de Brasil, el de Chile, el de México, el de Perú, que lo tumbaron en un golpe blando, pero también era progresista, el de Ecuador, etc. El único país que faltaba por tener un gobierno progresista era Colombia. Para nosotros es muy importante porque Colombia es un país que está superando una era de violencia y esa violencia la produjo un enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares. El gobierno, el Estado colombiano ha sido intervenido por la mafia del narcotráfico y hasta el día de hoy todavía, incluso en entes de control, se comprueba que hay injerencia del narcotráfico en muchos entes de control, como la Procuraduría, la Fiscalía, y en pasados gobiernos también los hubo. Por que o povo da Colômbia, depois de tantos anos votando da direita, de repente elegeu uma presidente da esquerda? Lo que pasa es que la derecha llegó a unos niveles de abuso que ya la gente no toleró. Especialmente durante el estallido social, en el que por la pandemia, por una reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque intentó introducir para gravar los alimentos, ponerles IVA a los alimentos, hizo que la gente explotara y saliera a las calles. Un pueblo con mucha desigualdad, de los más desiguales de la tierra, con mucha hambre, que el gobierno quiso imponerles un tributo injusto, salieron a protestar y la respuesta del gobierno fue violenta, fue una represión terrible que dejó como saldo más de 100 jóvenes sin ojos, más de 83 muertos, muchos desaparecidos, violaciones. Ese abuso policial
gestado desde el gobierno o tolerado por el gobierno, fue lo que hizo que la gente ya pensara que era hora de abandonar la derecha. Colombia creo que sigue siendo mayoritariamente un país de derechas, pero ya ha tocado el límite, digamos, la violencia, y eso hizo que la gente ya votara por un gobierno de izquierda. Da perspectiva dos americanos, como americano, o fato central da Colômbia sempre era que a Colômbia era das mais fortes aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tinham um grande envolvimento do seu país com bases militares e outras jeito de influenciar a Colômbia. Isso mudou ou vai mudar com o presidente Petro? No va a cambiar mucho. Lo que pasa es que Estados Unidos sabe que Colombia es estratégico en Latinoamérica. Siempre nos decían que éramos la Israel de Latinoamérica, porque siempre hemos sido su aliado tanto en lo comercial como en lo militar. No va a cambiar porque precisamente el gobierno de los Estados Unidos ha permitido que Gustavo Petro se exprese libremente. Por ejemplo, en el tema de lo que está sucediendo en Gaza. Gustavo Petro fue el primer presidente del mundo que levantó su voz para protestar contra el genocidio, no voy a decir del pueblo de Israel, sino de Netanyahu, el presidente Netanyahu contra los pobladores de Gaza. Y de paso culpó a las potencias que están apoyando este genocidio. Y Gustavo Petro ha tenido, digamos, la entereza de pararse frente también a los Estados Unidos. O sea, en algunas cosas somos amigos, pero hay cosas en las que él no se arrodilla, como lo han hecho otros presidentes, y tiene su propia voz. A pesar de que dependemos comercialmente en gran medida de los Estados Unidos, también tenemos unas ayudas militares muy grandes anualmente de las que no podemos prescindir porque tenemos todavía problemas de guerrillas, de violencia, de paramilitarismo. Eu ia perguntar sobre essa denúncia tal veemente que o presidente fez contra a guerra da Israel. Por que era tão importante que o presidente da Colômbia denuncia a guerra do Israel, mesmo que os Estados Unidos está financiando essa guerra, está bem apoiando o Israel, dando os bombas? Por que era tão importante para o presidente fazer isso? Lo que pasa es que el presidente Biden tiene un escenario difícil, porque es un año electoral. No puede irse contra los judíos, que son los que financian las campañas, los que ponen el dinero para las campañas, pero al irse contra los musulmanes, es decir, al no censurar el genocidio de Netanyahu, está perdiendo el voto musulmán dentro de los Estados Unidos. Y aunque no lo crean, el presidente Petro, que tiene una gran ascendencia entre los musulmanes hoy de todo el mundo, digamos que los musulmanes, por la postura del presidente Petro, están queriendo muchísimo a Gustavo Petro. Podría, con un guiño de Gustavo Petro, ayudar incluso a la elección del presidente Biden, porque ahí sí nos toca entre un Donald Trump que odia a Petro, en su campaña lo mencionaba y hablaba cosas horribles de Petro, y un Biden, pues nos toca escoger el mal menor. Y obviamente el presidente Biden está trabajando de la mano con Gustavo Petro, lo ha recibido 4 veces, este primer año de gobierno, 4 veces han sentado los dos presidentes. Digamos que la relación está fluyendo y nos toca escoger entre Trump y Biden. É isso que eu queria perguntar. Em 2019, eu entrevistei o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, e foi logo depois do golpe. Ele foi expulso para o México, fui para o México para entrevistar ele. E eu perguntei a ele, tem uma grande diferença, não para americanos, mas para a Bolívia, para a América Latina, entre os dois partidos nos Estados Unidos, os democratas, republicanos, Clinton, Obama, Bush, Trump. E o Evo Morales me disse que não tem nenhuma diferença da perspectiva da Bolívia, da América Latina, que é a mesma postura dos Estados Unidos. O senhor concorda com isso? Realmente no debería existir una diferencia, pero en nuestro caso sí existe, porque es que Donald Trump ya tiene en la mira a Gustavo Petro. En el pasado incluso escribió en su Twitter algo sobre Gustavo Petro. Entonces, entre un presidente que recibe a Gustavo Petro 4 veces en un año, en su casa,
y un presidente que no quiere a Gustavo Petro. Para nosotros, que dependemos comercialmente de Estados Unidos, sí hay una diferencia grande. Digamos que ideológicamente, tal vez lo que quiso decir el presidente Evo Morales, uno no nota una diferencia entre los republicanos y los demócratas en cuanto a la visión que tienen de la geopolítica en Latinoamérica. Siempre la aplican igual. Quieren intervenir, quieren estar ahí, tener sus bases, quieren sacar provecho pues, de los recursos naturales. Eso no cambia, pero políticamente sí tenemos una gran diferencia. Sí preferimos seguir con el presidente Biden. No Equador, quando o Rafael Correa era presidente do Equador, eu lembro polêmica meio engraçado quando ele exigiu que os Estados Unidos sair do país com o base militar e ele disse os Estados Unidos está permitido de ter uma base militar no nosso país quando o Equador está permitido de ter uma base militar no Miami, nos Estados Unidos. Isso é um objetivo no longo prazo para a Colômbia, para seu partido, para a esquerda da Colômbia, para expulsar os Estados Unidos de seu país? Bueno, son casos distintos. Lo que pasa es que nosotros, por ser la primera vez que gobierna la izquierda, el presidente Petro ha tenido mucho cuidado de hacer muy lento esa transición y no ha querido romper con los Estados Unidos o con los países que no le son afines, porque, digamos, el país sigue siendo derechizado, los grandes medios de comunicación siguen siendo de la derecha, los grupos económicos son de la derecha. Nosotros nos exponemos a un golpe de Estado muy fácil. Los militares toda la vida fueron adoctrinados por la derecha. Nosotros tenemos un gobierno frágil. Y si nos podemos dar bandazos muy fuertes, digamos, unos cambios muy fuertes, podemos de repente provocar un golpe de Estado. Y el presidente Petro está caminando en una senda de la navaja. Como que no se puede desviar para ningún lado, tiene que hacer, y lo ha hecho muy inteligente, digamos que ha sido más pragmatismo. Sí. Porque sé que por dentro, Es necesario. por dentro quisiera hacer otra cosa. Sí. Pero ha sido inteligente para mantenerse en no hacer una revolución total en un primer gobierno. Por eso nosotros decimos, el partido que llevó a Gustavo Petro a la presidencia es el Pacto Histórico, y quisiéramos que hubiera más gobiernos del Pacto Histórico, y eso se decide en 2026. Entonces él ha querido, en un país derechizado todavía, muy conservador, somos un país supremamente conservador, ha querido mantener, digamos, a raya el statu quo, pero no acabarlo, porque de repente eso sí podría generar lo que pasó en otros países, unos golpes de Estado. Sim. Para perguntar mais uma coisa sobre Equador, que é um país onde tem muitos problemas agora, Sim. inclusive essa violência muito grave contra o Estado. Tinha candidatos presidenciais que foi assassinado, que foi atacado. Agora estamos vendo mais violência ainda contra o Estado. Obviamente, a Colômbia tem uma história com muitos problemas parecidos, com gangues do narcotraficantes, tudo isso. E eu sei também que o presidente já recebeu muito ameaças de morte antes durante a campanha, agora durante a presidência. Como é a situação da segurança para o presidente agora? E também a possibilidade de ter esses mesmos problemas que está acontecendo no Equador. Ecuador está atravesando por un problema que nosotros tuvimos hace unos años, del que estamos apenas saliendo, que es el narcotráfico. Yo atribuyo los problemas de violencia en Ecuador a la dolarización de la economía. Y le puede pasar a Argentina. Porque cuando tú dolarizas la economía de un país, el narcotraficante ya no tiene que lavar dólares. Ya no tiene que, llega al paraíso perfecto, que le pasó a Panamá, Colombia no ha dolarizado, por eso las finanzas del narcotráfico son tan difíciles en Colombia, porque tienen que traer personas a cambiar el dinero, a lavarlo prácticamente. Los países que dolarizan se vuelven lavaderos. Y ahí nace perfecto, es un nido para que nazca perfecto el narcotráfico. Y si nosotros vemos esta última incursión violenta en Ecuador, sucedió porque son mafias del narcotráfico, ligadas al narcotráfico. Políticamente, pues, se desvió la elección de una progresista, porque creo que esta señora Lucy se llamaba. No, Luisa. Luisa iba a ganar, pero provocan un asesinato de un candidato que no tenía ninguna posibilidad, para culpar a la izquierda, exactamente
al presidente Correa y hábilmente logran que un candidato que no figuraba en la encuesta hoy sea presidente. Todas esas triquiñuelas, todos esos trucos son capaces de hacer la derecha para volver al poder. Entonces, aunque el presidente el presidente Petro le ha manifestado una solidaridad al presidente de Ecuador por los sucesos, incluso Colombia, que se ha especializado en inteligencia militar, en inteligencia de la policía, le ha ofrecido colaboración para desarticular estas mafias, pero no tenemos una afinidad ideológica con el presidente de Ecuador. Quero entender um pouco sobre seu papel no governo atual da Colômbia com o presidente Petro. Tem muitas revistas na Colômbia, mas também outras internacionalmente, que obviamente o senhor está bem conhecido como ator, seus livros estão muito lidos internacionalmente, mas tem esse lado político também. E tem todas as revistas que falam que o senhor está o conselheiro mais próximo, mais importante do presidente Petro. Até o país disse que o senhor está o apóstolo do presidente. Como o senhor descreveria seu papel no governo e com o presidente? Cuando aparecen las redes sociales, la década pasada, y se presentan estas manifestaciones, primero en España, el 9/11, perdón, el 15M en España, y luego la primavera árabe que se desarrolla por Twitter, yo me vuelvo muy fuerte en las redes sociales, como en 2011, organizo un movimiento de indignados de la corrupción en Colombia, y en 2015 me voy a vivir a Estados Unidos. Y desde allá le ofrezco al presidente Petro una ayuda económica para que siga ejerciendo la política, porque lo acaba de destituir el procurador. Sigue pasando. Hoy la Procuraduría le destituye ministros todos los días. El procurador de la época, Gustavo Petro era alcalde, lo destituye por un tema de basuras. Le quita el sueldo, lo persiguen desde hace muchos años a Gustavo Petro. Entonces, como indignado, le digo que podemos reunir dinero para que él siga ejerciendo. Él me dice que no necesita por ahora. Y en 2017 me busca para decirme que ahora sí necesita ayuda. Se quiere postular a la presidencia. Entonces, yo lo conozco por primera vez en 2017. Estoy con él y me dice, quiero que personas como usted estén en el Senado. Me acepta estar en la lista. Yo en ese momento no le acepté porque estaba viviendo en Estados Unidos, ya tenía mi green card y sabía que podía tener problemas, pero al final me convencieron y fui la mayor votación de la izquierda en el Senado en ese momento. En 2000 hicimos la campaña presidencial, Gustavo Petro perdió en 2018 y para 2022 me volvió a postular al Senado, fui reelegido al Senado y él ya salió presidente. Pero el año pasado renuncié al Senado para ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero mi proximidad con él ha sido muy cercana, digamos, una persona que me escucha bastante y digamos que también hay una relación de afecto ya, de amistad muy grande, sí. Eu lembro bem quando ele foi elegeu em 2022 que eu acho que o país, o povo foi bem animado. Pelo menos porque toda mudança está animado para um país. Mas desde esse momento, quando ele foi eleito, a aprovação dele está caindo. Às vezes, caindo rapidamente. Até acho que ele tem uma aprovação da população 30%, 35%. Muito rápido essa caída. Como explica isso? Bueno, hay factores internos y externos. Los internos, ha habido unos escándalos familiares, no se pueden ocultar, difíciles de sortear. El hijo... Esse é o filho que está envolvido acusações de corrupção. Lamentablemente, al parecer, pues, no hay un juicio todavía, pero tomó una plata de la campaña y se quedó con ella. Esa es la acusación, no sé si sea cierto o no. Eso afecta mucho la imagen del presidente, pero de otro lado, las reformas que está introduciendo el gobierno, una reforma pensional, una reforma a la salud, una reforma laboral, entre otras, afectan a los grupos económicos directamente. Es quitarles el negocio de la salud, quitarles el negocio de las pensiones, que es gigantesco,
es pedirle a todos esos grupos económicos que le paguen bien a los trabajadores, que paguen horas extras, y eso afecta a esos grupos. Y esos grupos son los dueños de los 5 grandes medios que hay en Colombia. Hay solo 2 canales de televisión y ambos canales están en manos de 2 grupos económicos grandes. Entonces, la campaña que le han hecho a Gustavo Petro desde el día 1 que se sentó en la presidencia a hoy, cumple 18 meses, cumplió ayer 18 meses, ha sido gigantesca. Y nosotros no tenemos cómo contrarrestar con nuestras comunicaciones esa manipulación de los medios, porque es gigante, son los canales de televisión, la gran prensa, las grandes revistas, y aunque los medios alternativos nos colaboram. Mas essa propaganda não funcionou durante a campanha, porque ele foi eleito. Então, como o povo mudou a ideia sobre ele tão rapidamente? Imagino que o mídia era contra ele durante a campanha também. En Colombia hay fraude electoral, ha habido siempre. Y en 2018 creemos que hubo fraude, no tengo las pruebas. Acho que já ganhou em 2018. Sí. Entonces, para 2022 dijimos, tenemos la gente, ¿cierto? Las manifestaciones de Gustavo Petro eran enormes, enormes, llenó más de 100 plazas, muy enormes, sabíamos que teníamos con qué ganar, vamos a cuidar las elecciones. Entonces nos dedicamos a hacer una defensa electoral puesto por puesto con testigos electorales, porque sabíamos que si cubríamos todos los puestos no nos podían robar las elecciones. Y la prueba es que esta vez ganamos. Y ganamos porque teníamos cómo defender los votos. En 2018 no tuvimos una buena defensa electoral. Entonces, pero la popularidad ha descendido, primero, por los escándalos internos. Segundo, porque las reformas sociales no han sido bien explicadas por nosotros, porque no tenemos los medios para explicarlas. Y ellos, los dueños de los grupos, las explican a su manera. Vamos a acabar con la salud, vamos a acabar con las pensiones. Y empiezan a generar unos relatos falsos que calam entre la poblação, porque não temos como contrarrestar isso. Difícil. Durante a campanha, o que me chamou minha atenção é que eu falaria o tema central, talvez um pouco exagerado, mas um tema bem enfatizado do então candidato, agora presidente, é que nosso grande inimigo é neoliberalismo, que é tema que, na realidade, internacionalmente está bem popular, não só na esquerda, mas também dessa populista da direita. No contexto da Colômbia, o que isso significa e consegue fazer progresso na luta contra esse neoliberalismo? Sí. Colombia, en los años 90, estaba caminando por una senda de industrialización. Cuando llega el neoliberalismo en el 93, con un presidente que se llama César Gaviria, y permite las importaciones de todo tipo de productos sin aranceles al país, se nos acaba el proyecto de industrialización. Nos quedaba más barato comprar afuera que comprar adentro. Eso hizo que creciera el desempleo, creciera la pobreza, y el neoliberalismo fue muy abusivo, porque quisieron incluso negociar con los derechos de la gente. Que ese era el discurso de Gustavo Petro. Tú no puedes negociar con mi derecho a la salud, tú no puedes volverme una mercancía. Si yo estoy enfermo, tú no me puedes decir que no me atiendes porque no tengo un seguro. Entonces, universalizar la salud. Entonces, nuestra campaña se centró en que el Estado tiene que tener una función esencial, por lo menos, no ya en esos estados anquilosados del pasado que tenían hasta aerolíneas y manejaban los trenes y manejaban todo, no. Pero por lo menos en 3 renglones esenciales tiene que intervenir el Estado, que es en la salud, en la educación, que también la volvieron un negocio, y en el saneamiento básico, los servicios de agua. Porque si el Estado no interviene en estos sectores, el mercader, el neoliberal siempre va a estar haciendo negocios. Y eso fue lo que hizo el Estado colombiano en las décadas pasadas, venderle a la gente a privados. Entonces el privado que tiene que prestarme un servicio de salud, pero me lo presta muy barato, muy mal, porque necesita tener una ganancia y tener un margen de ganancia alto. Y en ese sentido nosotros dijimos, hay que quitarle a los privados el ejercicio de la salud y lo vamos a ejercer desde el Estado. ¿Cómo? Eliminando las intermediaciones
privadas, porque como funciona en Colombia es que el gobierno le gira a unos intermediarios que se llaman EPS y las EPS le pagan a los hospitales y a las clínicas, se quedan con una buena tajada. Nosotros queremos que desaparezca esta tajada y que el Estado le gire directamente a hospitales y clínicas, incluso privadas, no importa que sean privadas. Um pouco mais sobre a violência do narcotraficante, tudo isso, porque obviamente Colômbia fez história nessa acordo do paz com o maior gangue no Colômbia, que é a FARC, e ao mesmo tempo agora no El Salvador tem um presidente que foi reeleito, que evidentemente está muito popular, escolhendo um caminho totalmente diferente, ou seja, que não quer fazer nenhum acordo de paz com os gangues, mas quer destruir, quer atacar, quer usar violência do Estado muito grave, muito duro. Que podemos entender sobre esses dois caminhos, olhando para a Colômbia e o acordo que fez com o FARC e outros gangues, também o caminho no El Salvador? Es que las violencias de Salvador y Colombia son distintas. Nosotros estamos lidiando con grupos guerrilleros que tienen 5 décadas en la selva. Salvador es un país muy pequeño, muy fácil de controlar. Colombia es un país con una parte de la Amazonía, con montañas gigantes. Sí. Es muy difícil encontrar las guerrillas o los paramilitares. Entonces nosotros tenemos que, para hacer una paz duradera, que no es lo que está haciendo Bukele, Bukele está haciendo una paz efímera, porque está basada en la violación de derechos humanos, está basada en la represión, no está generando, digamos, las condiciones para que esta gente deje... Está popular. Ok, es súper popular, claro, porque es efectivo. Cuando uno viola derechos humanos es muy efectivo, porque eso es de un día para otro. Viola la Constitución, la manda al carajo, la echa a la basura y empieza a atrapar a toda esta gente. Si nosotros hiciéramos eso, la respuesta de los grupos guerrilleros, que son mucho más avesados que un pandillero, pues va a ser de violencia ya total y seguramente metemos al país en una guerra mucho más grande. Por eso tenemos que ser cuidadosos en que esa paz total que busca Gustavo Petro, para que sea duradera, tenga unas bases de justicia social. Porque lo que hay que mirar es por qué nacieron esas guerrillas o por qué nacieron esos paramilitares. Y la mayoría de esos jóvenes que integran los grupos paramilitares y guerrilleros vienen de sitios de Colombia donde no hay educación, donde no hay salud, no hay oportunidades de empleo, posibilidades muy difíciles para ellos, no tienen salidas. Entonces, si nosotros subsanamos esos desequilibrios sociales, de falta de trabajo, falta de educación, falta de salud, seguramente va a ser más difícil que nazcan más guerrilleros y más paramilitares. Eso tarda 10, 20 años. No es efectivo y no es popular, pero va a ser más duradero. Es posible que cuando Colombia alcance una paz duradera, El Salvador esté volviendo a tener un rebrote de violencia, porque lo que genera la violación de derechos humanos son cadenas de venganza, de violencia. Y eso va a estallar en algún momento. Eu acho que o Brasil fez mais ou menos igual do que Colômbia, com os traficantes, com os gangues, também tem milicianos aqui. Ou seja, que não tentou fazer guerra contra eles, ou destruir, mas mais ou menos aceitou que eles existem, que tentando fazer quase um acordo entre o governo e esse outro governo. E muitas vezes pensei sobre que a lição para a guerra de outros países, ou os Estados Unidos com a guerra contra o terror e todas as guerras que os Estados Unidos fazem, também a guerra da Israel, porque cada vez que a polícia no Brasil, o militar no Brasil, tentou invadir as favelas e matar os traficantes, criou muito raiva da população contra o governo e foi para os traficantes. O senhor acha que tem lições, coisas que podemos aprender com esse problema do traficante, narcotraficantes, gangues e as guerras que o Israel está fazendo na Palestina ou os Estados Unidos está fazendo com muitos países? Bueno, el narcotráfico es una guerra perdida. Hay que partir de ahí. Y eso lo entiende el presidente. Por eso uno de los primeros proyectos que pasamos al Congreso fue la legalización de la marihuana. Incluso que yo fui más allá, yo presenté en el Senado un proyecto de ley para legalizar la cocaína.
Nuestros grandes problemas están atravesados por el narcotráfico y los de Latinoamérica, los de violencia en Latinoamérica. La única manera de resolverlos es legalizando ya las drogas. No hay otro camino. Estados Unidos ya lo Mostrou reconoció. nos Estados Unidos que quando o álcool foi proibido, criou gangues que Claro. foram muito violentos e quem solucionou isso está legalização do álcool de novo. Então Perfecto. temos esse exemplo. Porque si los jóvenes, que son los que incursionan en el narcotráfico, de hecho la edad promedio de un narcotraficante es de 40 años, no llegan a viejos nunca, los matan. Los jóvenes y los cultivadores, tanto de la hoja de coca como de la hoja de marihuana, ya no se vuelven victimarios sino víctimas. Así lo ve Gustavo Petro. Gustavo Petro dice: quien siembra coca o siembra marihuana no es un victimario, es una víctima del narcotráfico. Entonces, lo que él ha dicho es: vamos a sustituir los cultivos por negocios lícitos. Queríamos que fuera por la marihuana, porque si yo sustituyo hoja de coca por marihuana legal, pues seguramente mantienen sus niveles de ganancias, de ingresos, y no tienen que sacrificar el ingreso familiar, porque la gran ganancia no se queda entre los campesinos ni entre los jóvenes que venden la droga. La gran ganancia que queda es entre los que trafican internacionalmente la droga, en este caso hoy los mexicanos. Los mexicanos, en la época dorada del narcotráfico en Colombia, eran empleados de los carteles de Colombia, pero aprendieron y ahora son los dueños del negocio. Ahora los colombianos son los empleados de los mexicanos, porque, digamos, un kilo de coca en Colombia puede salir en $1,000. Si ya lo pones en México, ya vale 15,000. Y si ya lo pones en Nueva York, vale 40,000. Y lo pones en Europa, vale 60,000. Y si lo pones en China, vale 100,000. O sea que el margen de ganancia alto lo da es el tráfico internacional. Y eso lo aprendieron a hacer los mexicanos. Entonces nosotros estamos en un escenario muy difícil porque mientras Gustavo Petro desarma unas bandas criminales, ya están naciendo otros. Si el narcotráfico no se legaliza, si la droga no se legaliza, ese problema nunca va a tener un fin, porque las ganancias son tan grandes que siempre habrá un joven pobre dispuesto a dar su vida por tener unos años de opulencia o de bienestar. E só última pergunta, tem uma possibilidade que o presidente e o governo pode persuadir a população de aceitar legalização como única saída da violência? La medida de la legalización en Colombia todavía no es popular. Como te dije, Colombia es un país muy conservador, pero sí ha habido, digamos, en 2018 un 63% estaba en desacuerdo con legalizar. Hoy es como 54 más o menos, o sea, ha ido bajando. Y porque nosotros hemos dado los argumentos, la gente ya entiende que es así. Por ejemplo, en la época de Pablo Escobar, Colombia exportaba 600 toneladas de cocaína. Hoy 1.400. O sea, murió Pablo Escobar y eso siguió como si nada. El negocio siguió creciendo a pesar de que llegó el Plan Colombia, que fue una fuerte inversión de dinero norteamericano, casi $10,000 millones. Colombia ha invertido otros más de 100,000 y ha habido más de 400,000 muertos y esto sigue creciendo. Por eso digo, es una guerra perdida. Si yo, con 400,000 muertos y más de $150,000 millones invertidos en esa guerra, tengo como resultado que hay más producción, más cultivos, más consumidores y todo, es porque la guerra se perdió. Y eso lo tiene que entender el mundo, sobre todo se tiene que entender en la Convención de Viena muy pronto. Entonces, la propuesta que le hicimos al gobierno es: si hay 5 gobiernos progresistas que tienen que ver con el narcotráfico, hagan un bloque, o sea, lo que es México, en ese momento estaba Argentina, Chile, Brasil, Colombia, hagan un bloque y lleguen con una postura de legalización a Viena, a donde cada año se reúne la convención. Porque individualmente no lo logramos. Bolivia ha luchado para que... Só como un bloque. Un bloque, exacto. Un bloque latinoamericano progresista de legalización. Todos están de acuerdo en eso. Y ya se reunieron en Cali el año pasado esos presidentes latinoamericanos y yo creo que eso se va a dar pronto. Vamos a llegar a luchar ya como bloque. Antes no lo podíamos hacer. Então,
Colômbia é um país muito interessante e a entrevista também foi muito interessante. Tenho muito mais perguntas, infelizmente não temos mais tempo, mas muito graças pela entrevista, te agradeço e espero que a gente pode falar de novo. Muito obrigado. Gracias a ti por la invitación. Un honor estar ante un periodista ganador de Pulitzer. Eso pocas veces se da. Muchísimas gracias. por la Muito invitación. obrigado. Mi amable y a todos ustedes. Thanks for watching this clip from System Update, our live show that airs every Monday through Friday at 7 p.m. Eastern exclusively on Rumble. You can catch the full nightly shows live or view the backlog of episodes for free on our Rumble page. You can also find full episodes the morning after they air across all major podcasting platforms, including Spotify and Apple. All the information you need is linked below. We hope to see you there.